Pero bueno, vamos con todo nuestro corazón a entregar la palabra del Señor. Y concluíamos con Andrés de todos esos lugares donde hemos estado. En muy pocos, al entrar a la casa ministerial, el corazón se impacta, Pastora Francia, con la presencia del Señor. Y cuando estuvimos el año pasado en este lugar, estábamos agotados, habíamos estado en muchas iglesias. Nos tocaban jornadas en que teníamos que ministrar 2 o 3 veces por día. Pero cuando llegamos aquí, efectivamente fue un engadi, fue un oasis. El Señor nos ministró desde el momento que pusimos un pie en esa puerta. Así es que yo le doy gracias a usted, pastora, y a toda esta congregación por permitirnos estar nuevamente en este lugar. Yo bendigo y honro, pues en esta ocasión venimos componiendo un equipo de misioneros de Chile, de Colombia, de Perú, de México y también hermanos de aquí de República Dominicana, que hasta ahora estamos repartidos en distintos lugares, en distintas iglesias. Bendigo y honro a mis queridos pastores Ezequiel y Marta María, que aunque viven en Estados Unidos, ellos hacen toda esta organización, toda esta logística. Cuando Ezequiel me dijo, David, está la posibilidad de estar donde la pastora Francia. Claro que sí, sería una bendición estar allá, le dije. Y nos alegramos. También está con nosotros otro chileno, el pastor Carlos Figueroa, de la ciudad de Rancagua, unos 80 kilómetros de Santiago. Me gustaría pedirles que pudieran abrir sus Biblias, encender sus tablets, activar sus celulares, abrir sus laptops. En el libro de Eclesiastés capítulo número 3, vamos a leer el versículo número 15 de este pasaje, de este capítulo de las Escrituras. Eclesiastés 3:15, la palabra del Señor dice así: lo que antes fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo pasado. Este es el término de un capítulo del libro de Eclesiastés que nos enseña que hay tiempo para todo. Todo tiene su tiempo y hace una larga explicación efectivamente de eso. Pero termina el epítome de este capítulo, parece un trabalenguas. De hecho, lo vamos a repetir. Lo que antes fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Este versículo que el Señor nos permite compartir con ustedes esta mañana es una cosa en realidad bastante sencilla. Y quiero hacer esta introducción de inmediato, aprovechando el tiempo que tenemos. Aquí la Biblia nos habla de un proceso cíclico. La Biblia nos habla de un proceso no lineal. Y quiero hacer esta aclaración. Es que nosotros acá en Occidente, cuando entendemos el tiempo, lo entendemos linealmente, ¿verdad? Vemos el pasado, el presente y el futuro. Y cuando queremos ver el pasado, nos paramos en esta línea de tiempo presente y miramos en perspectiva hacia atrás y también proyectamos hacia adelante. Sin embargo, el escritor lo que aquí nos está diciendo que lo que ayer ocurrió también ocurrió hoy día y lo que va a ocurrir mañana ya ocurrió ayer. Es decir, la historia desde la perspectiva bíblica, la revelación desde la perspectiva bíblica no es lineal, sino que es cíclica. Va girando, va rotando. Por lo tanto, lo que la Biblia nos enseña de ayer, nosotros podemos verlo hoy. Y lo que estamos viendo hoy nos permite proyectar hacia el futuro. Hay un cantante que dice, tropezar de nuevo. Tropezar una vez está bien, pero tropezar 2 veces con la misma piedra es porque algo no está bien. Habiendo hecho esa introducción y esa aclaración, he querido, si es que así se puede titular este sermón, La iglesia escondida. Y tiene mucho sentido para mí cuando estudiaba este pasaje y le pedía al Señor que pusiera
esta palabra en mi vida para poder compartirla con ustedes. ¿Qué significa una iglesia escondida? Cuando hablamos de una iglesia escondida, no me refiero a una iglesia enclaustrada. No me refiero a una iglesia asustada. No me refiero a una iglesia oculta, sino que todo lo contrario, a una iglesia que tenga un impacto real en la sociedad, a una iglesia que tenga un impacto real donde hay oscuridad, una iglesia que se pueda levantar en autoridad ante la obra de Satanás, el diablo, y decir: así dice el Señor. Pero eso hoy día es muy difícil. Eso hoy día es tremendamente complejo. Cuando hace unos minutos atrás yo le conté que hemos visitado regularmente a lo largo de nuestro país y en muchas naciones. He tenido la bendición de estar en unos 23 o 24 países alrededor del mundo, en África, en Medio Oriente. Hace muy poquitito estuve en Gaza, donde se está produciendo la guerra. Y en cada lugar, en Latinoamérica, en Europa, y en cada lugar hay una diversidad tremendamente amplia, un abanico tremendamente amplio de interpretación del Evangelio. Y hoy día, lamentablemente, lastimosamente, vemos un Evangelio contaminado. Vemos un Evangelio corrompido. Hay una influencia, hay un pensamiento, una influencia de pensamiento ideológico que ha hecho mucho daño en la sociedad moderna estos últimos 20 años. Se ha planteado un poquito de más de antes. Friedrich Nietzsche, seguramente usted lo ha escuchado, ha leído algo de él, habló de un concepto llamado el relativismo, en que ya no existen verdades universales, en que ya no existen verdades únicas, sino que las verdades ahora son subjetivas al individuo. Por lo tanto, lo que es su verdad no necesariamente tiene que ser la suya o la suya o la suya. Cada uno interpreta su verdad según una cuestión personal. Es por eso que hoy día nosotros nos encontramos con tipos de 40 años, y perdón la palabra que use, que en realidad dice: yo no soy un hombre de 40 años, soy una mujer. Y no soy solo una mujer, sino que soy una niña de 4 años. Una aberración de eso no puede tener sustento en ninguna parte. Es por eso que una mujer dice: yo me siento hombre. Es por eso que otro cree y dice: yo soy una jirafa. Y cualquiera hoy día puede pensar y creer cualquier cosa. Si ese se cree jirafa, bueno, es problema de él, pero jirafa no es. El relativismo hoy día ha hecho un daño profundo en la sociedad. Y a ese relativismo se le agrega algo que es aún peor: el relativismo postmodernista. Y el postmodernismo nos dice que en realidad nada es como nosotros pensamos que era. Hasta ahí nosotros podemos decir: excelente. O no, en realidad no es excelente. Pero eso está pasando en el mundo. Eso está pasando afuera. Eso pasa fuera de las paredes de nuestras iglesias, de nuestros templos, fuera de las estructuras del cristianismo. Pero, sabe, después de recorrer muchos lugares, lo que entristece profundamente el corazón de Dios es que ese relativismo postmodernista se ha incrustado al interior de la iglesia santa de Jesucristo. No de esta. Pero hoy día nos encontramos con hombres influyentes en el mundo que lo siguen miles y miles. Y es impactante ver que ya en los púlpitos no hay verdades bíblicas. Al pecado ya no se le dice pecado, y a la bendición ya no se le dice bendición. Porque si enseño del pecado en mi iglesia, la hermandad se va a ir. La gente no está acostumbrada y no le va a gustar la predicación. Hoy día vivimos una era tremendamente compleja. La iglesia se ha corrompido. La iglesia ha sufrido. La iglesia hoy día se ha llenado de espectáculos. La iglesia hoy día se ha llenado de entretención.
Los que fuimos llamados a predicar, ¿sabe? Hoy nos está interesando más cuántos likes tenemos en nuestras redes sociales, y vamos ablandando, y vamos suavizando, y vamos torciendo, y vamos midiendo lo que el público quiere escuchar, y nos interesan más los deditos para arriba que entregar una palabra genuina, una palabra fiel, una palabra real, contenido en las verdades universales, únicas, que Dios ha establecido en su palabra. Es por eso que hoy día necesitamos una iglesia escondida en el hueco de la mano de Dios, forjada en su corazón, guardada por Él para este tiempo. Hay un hombre en las Escrituras que siempre me llena de pasión, que es el profeta Daniel. Daniel fue un hombre que tuvo que enfrentar una era muy parecida a la nuestra. Esto que yo le hablo de estas influencias ideológicas, las ideologías de género, las ideologías políticas. Yo no sé si acá ha impactado en República Dominicana, pero en Chile es terrible lo que estamos viviendo. Es terrible lo que estamos viviendo. Daniel enfrentó una situación muy parecida. Él se enfrentó a un gobierno impuesto. Él se enfrentó a un gobierno de ideologías, a un gobierno pagano, a un gobierno corrupto que trajo la influencia de dioses paganos, que quiso influenciar al pueblo de Dios en la época, que quiso destruir el propósito que Dios tenía con Israel. Aquel era el gobierno babilonio. No es nuevo. Por eso el principio de este sermón de Eclesiastés es: lo que ayer fue, hoy día también es. Esta influencia babilónica, esta influencia pagana, siempre va a atacar la cuestión de la identidad. ¿Se acuerda usted cuando vinieron los sátrapas y dijeron: nada tenemos contra Daniel? ¿De qué lo vamos a acusar? Daniel no excede los límites de velocidad cuando conduce. Yo sé, pastores, que aquí nadie excede los límites de velocidad. No sé por qué se ríen. Daniel pagaba sus impuestos. Daniel venía al culto todos los días y llegaba a la hora. Daniel cumplía con todo. Entonces dijeron: nada hay para acusar a Daniel, sino conforme a la ley de su Dios, es decir, en cuanto a su identidad. Es por eso que Satanás, el diablo, hoy día está tan interesado en atacar la iglesia de Jesucristo, porque aquí hay identidad, porque aquí hay paternidad, porque aquí hay mantos que Dios ha desplegado sobre ustedes. Es por eso que el diablo va a atacar siempre la identidad de la iglesia, porque en la identidad hay cultura. La cultura nos hace establecernos en un punto. Y la cultura establece también un culto. Dios nos entrega a nosotros esa identidad que viene de Él. Fíjese que nos bajamos del avión, alquilamos un carro para movernos por el país mientras estábamos acá. Y lo primero que vimos al bajar del avión, y veníamos con hambre, un viaje largo de 11, 12 horas, queríamos comer algo, además del calor, queríamos comer algo, y lo primero que encontramos fue un letrero gigante de la Doña Pula. No sé si estará bien dicho, la Doña Pula. Avanzábamos 1 kilómetro, la Doña Pula. Avanzamos otro kilómetro, la Doña Pula está presente en todas partes. La Doña Pula es de acá. Entonces cuando nos dicen: ¿qué comiste en República Dominicana? La Doña Pula. Porque la Doña Pula tiene identidad dominicana, tiene cultura dominicana. Uno relaciona el concepto inmediatamente con el pueblo. ¿Qué es lo que a nosotros hoy día nos define? Cuando dicen David, ¿con qué relacionan a David? ¿Con qué vinculan a David? ¿Qué es lo que identifica a David? ¿Qué es lo que le da identidad a David? Estábamos en una mesa estos días conversando con alguna hermana, con alguna persona,
y le preguntamos qué conoce usted de Chile. Y nos decía, conozco el Festival de Viña del Mar. No sé cuántos aquí conocen el Festival de Viña del Mar. Uno de los festivales más conocidos en el mundo. Y nos decía, sí, es muy curioso, y esto lo conversábamos con Andrés, es muy curioso lo que ocurre con el monstruo de Viña del Mar, que es el público. Y no es un público muy grande, son 15.000 personas en comparación a conciertos de 60.000, 100.000 personas. Es un público pequeño, pero tiene una particularidad el público de Viña del Mar. Cuando el cantante no es del gusto del público, no importa que haya cobrado 100 millones de dólares por venir, como ha ocurrido, pero si no es del gusto del público, el público lo baja del escenario. Así de fuerte, por eso es conocido el Festival de Viña. Y cuando llega un cantante que no es conocido, se sube al escenario de Viña, y si al público de Viña le gustó, ese cantante tiene éxito asegurado en toda su carrera. Hay cantantes muy famosos a nivel mundial que comenzaron su carrera en el Festival de Viña del Mar. Maridalia Hernández es de acá. Ella partió allá, mire, ve. Y anoche escuchábamos a una sierva, una ministra de alabanza, y decía algo muy cierto. Y ella ponía la voz de alerta y decía, algo está ocurriendo en los altares. Algo está ocurriendo al interior de la iglesia. Hoy día hay mucho brinquito, hay muchas frases creadas un poco místicas, hay muchas promesas de esto y de lo otro, hay mucha entretención, pero ya no hay contenido de la palabra de Dios. Y lo que es peor, esta cantante decía, y el problema no es solo del altar. El problema es de una iglesia, no hablo de esta, es de una iglesia que ha perdido el discernimiento para entender qué es de Dios y qué no es de Dios. Y hemos dejado entrar a nuestros templos cualquier doctrina, cualquier influencia, menos una palabra genuina del cielo. Y le nombraba el Festival de Viña porque el público de Viña del Mar tiene más discernimiento que la iglesia de Jesucristo. Porque ellos, siendo una fiesta Baal, eso significa festival, siendo una fiesta Baal, pueden discernir lo que es bueno y lo que es malo. Pero hoy día la iglesia del Señor ha perdido esa sensibilidad para entender qué viene de parte del cielo y qué no lo es. Hoy día hay muchas experiencias emocionales. Hoy día hay muchas experiencias basadas en las emociones, pero no asentadas en la verdad absoluta de Jesucristo. Yo no sé si es la palabra que ustedes querían escuchar hoy, pero en mi corazón el Señor puso esto para poner una voz de alerta a la iglesia de República Dominicana. Esta es una iglesia pilar. Esta es una iglesia cabeza. Este pueblo, esta iglesia en particular, es un pueblo cabeza en esta nación. De aquí han nacido muchas iglesias. De aquí se han levantado muchos líderes. Este es un semillero. ¿Con quién hablamos? Nos hablan de la pastora Francia, nos hablan del pastor que ya partió a la presencia del Señor, nos hablan de esta congregación y de la gran influencia, de la bendecida influencia que ha tenido para la iglesia de la República Dominicana. Es por eso la importancia de entregar esta palabra este día desde este lugar. Yo quiero ser obediente con el Espíritu Santo, quiero ser obediente con Dios y entregar una palabra profética desde aquí a toda la República Dominicana, a la tierra del Cibao. Es tiempo de que la iglesia escondida en el hueco de Dios emerja en medio de la oscuridad para traer luz. Es tiempo que en medio de tanta confusión y perdición ustedes puedan abrir su boca, ya no para entretener, ya no para convencer, sino para decir: así ha dicho Jehová.
Yo aquí no vengo a entregar milagros. Yo aquí no vengo a abrir portales del cielo. Yo aquí no vengo a entregar promesas porque no tengo esa autoridad. No soy lo suficientemente grande ante la presencia de mi Dios para poder arrancar una parte del cielo y traérsela. Simplemente lo he dicho siempre, soy un pequeño insignificante cartero que trae correspondencia, y la correspondencia viene del cielo, no es mía. Yo mañana me regreso a mi país, pero esa correspondencia queda aquí. Daniel, un hombre profético, no un profeta necesariamente, un hombre profético. Habían 3 características en Daniel y vamos a ir rápidamente para aprovechar el tiempo. Daniel era un hombre de propósito, Daniel era un hombre de oración y Daniel era un hombre de profecía. Propósito, oración y profecía. Mire lo que dice Daniel capítulo 1 verso 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Él propuso. El imperio babilónico, de todos los pueblos que sometía, escogía lo mejor. En este caso, en el pueblo hebreo, escogió a Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que destacaban de entre los demás. Los tomaba y los llevaba al palacio del rey para que fueran consejeros del rey. Entonces el rey le decía: coman de lo que yo como, beban de lo que yo bebo, es decir, los llevo a un nuevo nivel. Esto de los niveles es bíblico, pero tenemos que tener un cuidado único. ¿A qué nuevo nivel estamos llegando? ¿A qué nuevo nivel queremos ascender o descender? Queremos ascender en los niveles de Dios. Hay una canción muy hermosa que dice: no hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo. Qué cosa más contradictoria. Para crecer en el Señor, el hombre humano y carnal debe descender. Y Daniel propuso en su corazón. Hubo una disposición, hubo una meta a la que llegar. Hermanos queridos, no se trata solo de llevar una vida evangélica. No se trata solamente de cumplir con las normas. Se trata de proponer en el corazón. Yo no sé cuál es la proposición que usted ha traído esta mañana delante del Señor, pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la dieta del rey. Pero qué tentación más grande, pastora. Qué tentación más grande no comer la comida del rey. ¿Quién no querría comer las delicias de este mundo? ¿Quién no querría degustar los manjares de este mundo? ¿Quién no querría sentarse en los tronos de los reyes de este mundo? ¿Sabe quién no quiere hacerlo? Una iglesia escondida en el corazón de Dios. Esa iglesia está ahí, guardadita, reservada. Celosamente el Padre la esconde, porque llega el tiempo de esa iglesia, porque esa iglesia son ustedes. Esa iglesia está aquí. Dios quiere cumplir el propósito que un día sembró en este lugar. Dios quiere hacer real el propósito del centro evangelístico de las asambleas de Dios. Se quemó este lugar, se perdió todo, pero se levantó. Porque las palabras pueden pasar, porque los tiempos pueden pasar, pero la palabra de Dios permanecerá. Y esa palabra que un día fue el cimiento de esta congregación no puede ser acabada ni por un incendio, ni por un robo, ni por una situación de ningún tipo. Dios va a cumplir el propósito de esta iglesia. Santo es el Señor. Daniel también era un hombre de oración. Soy hijo de pastores, al igual que Andrés. Mi padre es el obispo Miguel Béjar.
mi madre la pastora Janet, profeta del Señor. Y son mis pastores, además de ser mis padres, son mis pastores, son mis mentores, mis formadores. Y desde pequeño siempre escuché a mi padre en sus sermones y en sus conversaciones conmigo. Me decía: hijo, lo más importante es importante en un ministro de Dios. La teología estudié en el Centro de Estudios Teológicos, que es uno de los más destacados de Chile. Yo creo que uno de los dos, Pastor Carlos, ¿no? De los más destacados. El Centro de Estudios Teológicos de la Asamblea de Dios. Es muy importante el estudio. Es muy importante la capacitación, es muy importante muchas cosas, pero un ministro de Dios sin oración no es nada. La importancia de la comunión con Dios en plenitud. A Daniel no le hallaron nada. ¿Y sabe lo que dijeron? Vamos a preparar una trampa que tiene que ver con su identidad. ¿Y qué es lo que le daba identidad a Daniel? ¿Qué es lo que lo hacía diferente? ¿Qué es lo que lo distinguía de los demás? Es que Daniel oraba 3 veces al día. Daniel era un hombre de comunión con Dios. Daniel era un hombre de conversación con Dios. Daniel era un hombre que entraba en el secreto de Dios. Y al secreto de Dios no se entra por el Instagram. Al secreto de Dios no se entra por los likes del Facebook. Al secreto de Dios no se le entra por la película de estreno. Al secreto de Dios se le entra por la oración, por la comunión plena y absoluta con Dios. No hay otro camino. No importa si tú eres flaco o gordo, si eres alto o bajo, si eres blanco o negro, chileno o dominicano. Para el Señor somos su pueblo, su redil. Y lo que conmueve el corazón de Dios es un hombre que le busca en oración. Si quieres cumplir el propósito de Dios, primero debes meterte en la oración profunda, descubrir los misterios de Dios. Ahí, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? Señor, me gustó esa muchacha en la iglesia y quiero casarme con ella, dicen los solteros jovencitos. Pero ¿será a quien Dios tiene preparado para ti? Señor, me ofrecieron este trabajo y creo que es el mejor. Ven y bendice mis decisiones. ¿Será el camino correcto? ¿O el camino será, Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí? Porque yo quiero meterme a tu plan. No quiero que tú te metas al mío. Porque mi plan es falible. Porque mi plan es frágil. Porque mi plan no es perfecto. Pero tu plan, aun cuando yo no lo entienda, tiene perfección. Andrés le contaba hace un momento atrás. Él vivió una enfermedad terrible. Su hijo primogénito que está aquí, Emanuel, ponía a su papá, puedo contarlo, ¿verdad? Ponía a su papá en una sábana. Andrés perdió peso, llegó a pesar unos 50 kilos. Era como un niño. Y Emanuel, su hijo que está acá, ponía a su papá en una sábana. Y en una sábana junto a su mamá, a la esposa del pastor Andrés, lo cargaban por la casa para ir a asearlo, para llevarlo al dormitorio. Entró en un estado de depresión profundo. Su vida entera, conozco a sus papás. Sus papás entregaron su vida entera a la obra de Dios. Sus hermanos, él. Nosotros venimos de una formación del evangelio más antiguo, del evangelio del rigor, de las vigilias que duraban hasta las 10 de la mañana del otro día. Y a nosotros nos hacían dormir ahí debajo de las bancas. Y después había que limpiar. Y después había que ir a predicar. Y cuando hacía mucho calor, le llamamos en Chile el punto de prédica. Hacían 35 grados, porque en el verano también hace calor, pero no húmedo como acá. Y a los 35 grados, un día domingo a las 4 de la tarde, con la corbata bien amarrada, la chaqueta bien puesta, sudábamos en la calle con la guitarra, el acordeón, y de voz en cuello predicábamos el evangelio. De ese evangelio venimos formados. Y Andrés se preguntaba ¿por qué? ¿Por qué? Es que Dios a veces tiene planes con nosotros que
que tú y yo quizás no los podemos entender, pero que en el propósito divino de Dios tienen una razón de ser. Y Dios estaba preparando un corazón. Dios está preparando hoy día corazones en este lugar. Dios hoy día nos está confrontando a una palabra. Y perdona que no venga hasta aquí para acariciarte, darte un par de palmadas en la espalda y decirte: eres un campeón y una campeona. La Biblia en ninguna parte dice que somos campeones de nada. Sí, la Escritura dice que somos como langostas, que somos como el polvo sobre la balanza, y el único grande aquí es Dios. Y si en nosotros hay victoria, es por Él. El apóstol Pablo dijo: si vivo es para Cristo y si muero es ganancia. Daniel era un hombre de oración. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación a la ley de su Dios. Esa frase es muy importante. Dejaron de ver a Daniel. No hay nada para acusarlo. ¿Sabe lo que ahí ocurrió automáticamente? Que ya no vieron más a Daniel. Empezaron a ver al Dios de Daniel. Ya los problemas no eran de Daniel. Ya la enfermedad no era de Andrés. Ya las situaciones complejas no son tuyas. Cuando tú entras en la intimidad de Dios, el enemigo dice: contra este ya no tenemos nada más, contra esta ya no tenemos nada más. Empecemos a buscar algo en contra del Dios de Daniel, en contra del Dios de este pueblo, porque el problema ya no es mío, ahora el problema es de Dios. Y como cantábamos hace un momento atrás, el gigante no sabe con quién se enfrenta. No se está enfrentando con el pequeño David, no se está enfrentando con ese ejército que estaba medio preparado. Se estaba enfrentando con el Dios de Israel. Cuando esta iglesia escondida comience a emerger, cuando esta iglesia guardada comience a emerger, Satanás, el diablo, ya no tendrá nada contra esta iglesia. El problema será con el Dios de esta iglesia. El problema será con el Señor de esta iglesia. Y ocurre algo muy especial. Se prohibió servir a otros dioses y Daniel conservó su identidad. Daniel mantuvo su identidad. No se creyó jirafa, no se creyó algo que no era. Mantuvo su identidad. Soy pueblo de Dios, soy hijo de Dios. Pero mira, come los manjares del rey si dices que eres jirafa. Yo no soy jirafa, yo soy siervo del Dios vivo y no me interesa los manjares de la mesa del rey. Prefiero comer la palabra que Dios me ha dado. Y Daniel oró. ¿Y sabe lo que hizo la oración? La oración lo llevó a un foso de leones. Y usted mira: pero ¿cómo es posible? Si siempre he escuchado que cuando tengas problemas, ven al Señor porque Él va a solucionar tus problemas. Cuando estés enfermo, ven al Señor porque Él te va a sanar. Cuando tengas dificultades, ven al Señor porque Él la va a solucionar por ti. Pero en la Biblia vemos al gran profeta Daniel, que oró, buscó, gimió y mantuvo su identidad. Y lo único que logró fue terminar en un foso de leones. Señor, ¿por qué estoy viviendo esta situación si te he servido toda mi vida? Señor, ¿por qué estoy en un foso de leones si te he servido toda mi vida? Porque la única manera de ver en plenitud la gloria de Dios actuando a favor tuyo es cuando enfrentas a los leones, es cuando estás encerrado en un foso de leones. La única manera de ver el tamaño de tu Dios es cuando éste viene y cierra las fauces de las bestias que vienen en contra tuya. ¿Quieres conocer a Dios? Deja que te lleve al foso de los leones. Yo no soy un mago que saca conejos del sombrero.
abriendo portales místicos de un universo paralelo. Simplemente soy un hombre que ha comprobado el poder de Dios. Y cuando Él nos lleva al foso de los leones, qué contradicción. Daniel fue fiel a su Dios y su Dios se olvidó de él, tanto que terminó ahí rodeado de bestias que lo iban a devorar. Es que a veces el Señor necesita llevarnos a ese punto. Es que la oración, es que la comunión, es que el propósito divino nos va a llevar a un punto en que tú ya no vas a tener armas, en que tú ya no vas a tener poder, en que la iglesia va a tener que decir: aquí lo único que falta, aquí lo único que tiene que operar es el poder de Dios a través nuestro. Y no importa que sean leones que se levanten contra el centro evangelístico, y no importa que sean bestias que vengan con hambre a tratar de despedazarlos, sí tengo que decirles que Jehová Dios estará ahí con ustedes, y esos leones se convertirán en tiernos gatitos, sin ningún riesgo para ti, sin ningún miedo para ti. Daniel era un hombre de profecía. Daniel capítulo 2, verso 44. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Lo que fue ayer es hoy. ¿Se acuerda lo que leímos al principio? Lo que es hoy será mañana. Y lo que será mañana ya fue ayer. Ayer el Señor ya le cerró la boca a los leones. Hoy día volverá a hacerlo. Y cuando lo haga, y cuando el milagro estalle en ti, pero no el conejo del sombrero del mago, el milagro de Dios. Cuando el Señor saque a esa iglesia escondida para que esté arriba y todo el mundo lo vea. ¿Se acuerda cuando Noé construyó un arca? En una región donde no llovía, en una región donde no había mar, en una región donde no habían ríos. ¿Cómo era posible que un hombre construyera un barco donde no había ningún lugar para que este barco navegara? La gente pasaba todos los días por ahí y decía: qué terrible, Noé ya se volvió loco, está construyendo un barco donde no se necesita. Qué terrible, el centro evangelístico se juntan a adorar a Dios cuando en realidad hoy día ya no es necesario adorar a Dios. ¿Dios necesitaba enviar un diluvio? No, Dios es Dios y puede hacer lo que Él quiera. Pero Él necesitaba testificar su poder a través de Moisés, a través de Noé. Y lo hizo hacer algo raro, de tal modo que todos aquellos que pasaban y miraban esta locura, cuando vino la lluvia, dijo: oh, parece que el Dios de Noé es un Dios real. Es por eso que el rey de Babilonia, cuando gritó adentro, porque dijo: Daniel era un hombre justo, Daniel era un hombre bueno. ¿Qué mal hicimos? ¿Qué mal hicimos con entregar a Daniel a las fauces de los leones? La sangre está en mis manos, dijo el rey. Qué terrible es que tu vida haya sido entregado. Qué terrible es la traición que has vivido. Qué terrible es el sufrimiento que has tenido que enfrentar. Qué terrible es la injusticia que se ha hecho por ti. El rey, dando por muerto a Daniel, preguntó y dijo: ¿acaso el Dios al cual tú sirves? No dijo: ¿acaso la ropa que tuviste? ¿Acaso los zapatos que tú usas? ¿Acaso los sermones que has predicado? ¿Acaso el dinero que tienes en tu cuenta? Dijo: ¿acaso el Dios al cual tú sirves te ha podido librar de la boca de los leones? Oh rey, al Dios al que yo sirvo, Él me ha librado de la boca de los leones. ¿Qué es esto?, dijo el rey. ¿Qué es esto?, dijo el rey. Llamen y traigan a los sátrapas, a aquellos que acusaron a Daniel. Tráiganlos, porque ahora hay una nueva ley en la república, y esa ley dice que todo mi país adorará al Dios de Daniel.
La iglesia escondida es para este tiempo. En estos 3 minutos que me quedan, la iglesia escondida es para este tiempo. Para este tiempo de posmodernismo. Para este tiempo de relativismo. Para este tiempo en que ya no hay verdades absolutas. Para nuestros jóvenes. Yo bendigo a los jóvenes de esta iglesia. A mí me conmueve escuchar a los hijos de Joel, músicos de acá. A Dariel, que anda por ahí, ese muchachito que nos robó el corazón. Me conmueve escucharlos cómo hablan, con cuánta devoción y amor a Dios. Eso tiene que ver con sus abuelos, con sus padres, pero también con esta iglesia. También con la semilla que aquí se da. También con la palabra que aquí se entrega. Esta, y quiero decirlo con total autoridad, Sierva Francia, esta es una iglesia escondida para este tiempo. No era para ayer, no es para mañana, es para este tiempo. Ustedes son la iglesia escondida de este tiempo. Salgan esta tarde de este lugar. Mírense al espejo y no vean más a ese tímido y frágil gatito. Vean en ustedes la identidad de Dios, la identidad de Cristo. El león de la tribu de Judá debe rugir desde aquí y para toda la República Dominicana. Si ayer Daniel vivió tiempo de angustia, tiempo de tribulación, hoy nosotros estamos viviendo tiempos de tribulación. Quienes leemos la escatología, quienes estudiamos la escatología, sabemos que estamos en los últimos tiempos. Los pasos de nuestro bendito Señor se escuchan cada vez más fuerte. Cristo viene. Y esta iglesia es para este tiempo, porque en cada periodo de tribulación, a lo largo de la historia bíblica, siempre existió un hombre que trajo luz. Para este tiempo de tribulación, aquellos hombres y mujeres son ustedes. Por favor, póngase en pie.